Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Y como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle clic en la campanita para activar las notificaciones y así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Elizabeth García y esto es Citocápsula, un espacio donde te damos una dosis de conocimiento citológico. En esta citocápsula les voy a hablar del tumor de Warthin, un tumor benigno de la glándula salival. Y para aquellos que son profesionales de la citología, no se vayan a escapar de este video. Yo sé que muchas veces no nos gusta ver muestras de glándula salival porque es un órgano bastante complejo para hacer su interpretación citológica. Pero no teman porque la idea de esta citocápsula es explicar cómo es el tumor de Warthin y entender por qué tenemos los hallazgos que tenemos en la citología. Así que continuemos y no te vayas de este video. El tumor de Warthin también se le conoce como cistadenoma papilar linfomatoso benigno. Y guarden por allí ese nombre, cistadenoma papilar linfomatoso. Ya ese nombre me va indicando ciertas cosas que yo me voy a conseguir en esa citología. Y cuando hablemos de los criterios citomorfológicos lo vamos a mencionar. Otro nombre con el que también se le conoce es adenolinfoma. La causa de aparición de este tipo de tumor, del tumor de Warthin, aún es desconocida. Para junio 2023, cuando se está grabando este video, aún no se conoce a ciencia cierta cuál es la causa para la aparición de este tipo de tumor, aunque sí se ha demostrado que hay una fuerte asociación entre el hábito de fumar cigarrillos y el tumor de Warthin. Se ha visto que los pacientes fumadores tienen 8 veces más probabilidades de desarrollar un tumor de Warthin que un paciente que no es fumador. Entonces ahí eso es un aspecto importante a considerar desde el punto de vista clínico. Cuando nos llegue una muestra al laboratorio que me indica que es un paciente fumador, lo primero que debe venir a mi cabeza, bueno, los tumores o las lesiones que están asociadas con eh, pacientes fumadores y una de ellas es el tumor de Warthin. Epidemiológicamente es un tumor que es mucho más frecuente en la glándula parótida. De hecho, dentro de los tumores benignos de la glándula salival, la- el tumor de Warthin ocupa el segundo lugar de las neoplasias benignas. En primer lugar está el adenoma pleomórfico. Este tumor tiene una incidencia del 10 al 15% dentro de los tumores benignos de la glándula salival. Es mucho más común en el lóbulo superficial de la glándula parótida y incluso puede presentarse de forma bilateral. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres y en hombres entre los 50 y 60 años. Y estos son aspectos clínicos súper importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos llega la muestra al laboratorio, que es el tipo de paciente, el sexo, si es femenino o masculino, y la edad del paciente. Recuerden que esos son datos que siempre me van a ir orientando hacia el posible tipo de lesión que yo me voy a encontrar en citología. Y otro aspecto importante que ya lo mencionamos anteriormente, el hecho de que sea un paciente fumador. Estos son ya pequeños datos que me van a mí abriendo las ventanas de los posibles diagnósticos de esa citología. Por eso es que la clínica y la información clínica es tan importante. Este tipo de tumores son nódulos solitarios o incluso pueden ser bilaterales en el 10% de los casos y en ocasiones pueden ser multifocales. Otro aspecto importante, y ya esto se refiere a lo que son el aspecto del nódulo y el crecimiento de este tumor, son tumores de crecimiento lento. Y esto también es importante porque el clínico nos debería indicar esto, o el médico que tomó la muestra nos debe indicar el tiempo de aparición de esta lesión o de este nódulo. Para nosotros tener una idea, bueno, ¿fue de aparición rápida o es un crecimiento, un tumor que ya el paciente tiene tiempo con esto y ha crecido lentamente? Eso nos va orientando hacia el posible diagnóstico. Suele ser una masa indolora de una consistencia pastosa y el tamaño es variable. Generalmente, como les decía, suele aparecer en el lóbulo superficial de la glándula parótida y el material aspirado usualmente es de color marrón o color café, viscoso y sucio. Y esto también es un aspecto importante a considerar porque es la evaluación macroscópica de esa muestra. Recuerden que esos también son factores importantes cuando vamos a ver una muestra citológica. Cómo es el aspecto macroscópico también me va orientando hacia el posible
tipo de lesión que yo me espero conseguir. No es lo mismo que me digan que es una lesión hemorrágica o que es una lesión turbia o que es viscoso el líquido o el color del líquido me va orientando hacia cierto tipo de patologías. A nivel macroscópico, bueno, es una masa blanda, de consistencia blanda, de aspecto o de consistencia poco pastosa, el tamaño es variable y una masa indolora. También súper importante tomar en cuenta esos criterios. Esta es un nódulo o una lesión que suele estar bien enmarcada y que puede contener múltiples quistes. Y ya de hecho el nombre cistadenoma linfomatoso papilar, perdón, cistadenoma papilar linfomatoso, ya me iba hablando, la palabra cistadenoma ya me habla de quistes, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tenemos quistes, ya tenemos que ir pensando, si es una lesión que me genera quistes, que me genera estructuras papilares, porque me está diciendo cistadenoma papilar, es decir, que me genera estructuras que tienen un crecimiento papilar, y linfomatoso de linfocitos. Entonces ya también me voy orientando sobre qué me voy a encontrar de elementos inflamatorios, probablemente linfocitos, y es seguro que voy a tener linfocitos. Entonces vean que ya el mismo nombre de este tumor ya me va diciendo qué es, los nombres de los tumores o de las lesiones generalmente describen a la lesión. Entonces aquí ya me la están describiendo. Un quiste, que es lo que yo suelo tener en quistes. No es que es una lesión quística, sino que va a tener múltiples quistes junto con el crecimiento del tejido epitelial. Entonces tengo un crecimiento papilar y además tengo quistes dentro de ese crecimiento papilar. Entonces, eso también es importante. Microscópicamente es un tumor compuesto por estructuras quísticas con proyecciones papilares revestidas por una doble capa epitelial sobre un estroma linfoide. Eso es lo que yo voy a ver desde el punto de vista histológico y obviamente es lo que se va a extrapolar a la citología. Y por eso los criterios citomorfológicos van a ser los siguientes. Decíamos que era el nombre linfomatoso, linfocitos, y aquí ya vemos, linfocitos en el fondo, van a predominar los linfocitos en ese extendido, en el fondo de ese extendido. Vamos a tener células epiteliales de núcleo central y redondo, que van a ser esas células que están creciendo de forma papilar, que ya lo estábamos mencionando desde el punto de vista histológico, que eran esas proyecciones papilares que revisten a esos quistes. Y recuerden, ¿qué tenemos en los quistes? Cuando pensamos en quistes, uno sabe que dentro de los quistes generalmente hay histiocitos y algunos elementos inflamatorios, pero lo que más predominan en los quistes o las células que se consiguen principalmente en los quistes son los histiocitos. Aunque aquí no los mencionamos, dentro de los criterios citomorfológicos se pueden llegar a observar algunos histiocitos, pero no es necesario que yo vea los histiocitos para yo hacer el diagnóstico. ¿Qué otro tipo de células voy a llegar a observar? Células oncocíticas con bordes bien definidos, con un citoplasma granular y denso y homogéneo. Es un citoplasma muy denso. Las células oncocíticas son células de metaplasia. Y si ya han visto videos anteriores de nuestro canal, sabrán que yo siempre les menciono que las células de metaplasia son células de citoplasmas densos. Siempre, en cualquier órgano, las células de metaplasia siempre van a tener citoplasma denso. Y las células oncocíticas son células de metaplasia que se están originando en ese tejido por todo lo que está ocurriendo a su alrededor, esa formación de quistes, ese crecimiento de esas estructuras papilares. Eso hace que estas células, tanto las células ductales como las células acinares, necesiten transformarse y se terminen transformando ¿en qué? En células de metaplasia. Recuerden que las células de metaplasia son células de transformación. Y por eso es que a nivel citológico, entonces, en un tumor de Warthin, ¿qué voy a tener? Linfocitos, células oncocíticas y células epiteliales. Cuando hablamos de células epiteliales, tanto las células acinares como las células ductales. Aquí tenemos entonces una imagen de un caso de un tumor de Warthin en donde tenemos al fondo, esas que se ven a veces un poco más borrosas hacia la parte superior de la imagen y en la zona inferior, los más pequeñitos, esos circulitos bien pequeñitos son los linfocitos. Las células que vemos con un citoplasma más denso, como de ese tono naranja, son los oncocitos o estas células que son de metaplasia, vean que el citoplasma denso, y las células que
tienen un citoplasma pálido que prácticamente pareciera que no tienen citoplasma, son células epiteliales. Entonces allí tenemos todos los componentes que yo les decía que tenemos que tener en una citología de un tumor de Warthin. Linfocitos, un fondo constituido por linfocitos, las células oncocíticas y las células epiteliales. Tenemos otra imagen en donde tenemos esas células con disposiciones pseudopapilares, porque recuerden que ese nombre que yo les mencionaba de cistadenoma papilar linfomatoso, bueno, ahí está, papilar. Siempre en la citología vamos a ver esa disposición papilar o pseudopapilar. Lamentablemente no en todas las ocasiones se logra observar esa distribución o esa disposición papilar, pero recordar que este es un tumor que tiene esos crecimientos papilares. Entonces, hay alta probabilidad de que esas células epiteliales que yo me consiga en esa muestra van a tener esa disposición papilar. Entonces, eso también es, aunque no está como dentro de los criterios estrictos de algo que yo voy a ver siempre, es un hallazgo que si tengo esas células en disposición papilar, pues me apoya mucho más el diagnóstico de tumor de Warthin. Así que resumiendo entonces, desde el punto de vista tanto macroscópico del nódulo como del microscópico, recordar que es una masa indolora de una consistencia pastosa, bien demarcada. Además, recordar que es mucho más común en pacientes fumadores, en pacientes masculinos y que están entre los 50 y 60 años de edad. Desde el punto de vista microscópico, recordar que voy a tener un fondo constituido por linfocitos, células oncocíticas y células epiteliales. Espero que haya sido de mucha utilidad este video para ustedes y por supuesto no olviden suscribirse. Recuerden darle like porque de esa forma nos apoyan y podemos seguir haciendo muchos más videos y por supuesto comparte con tus colegas para que aprendan mucho más sobre el tumor de Warthin. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.